Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. Gracias por estar presentes dentro de lo que es el último día de la capacitación, Gestión Integral de Residuos Sólidos. Agradecemos a cada uno de ustedes por ser partícipes del curso desde ya. También invitarles a futuros cursos que estarán publicados dentro de lo que es la plataforma. También recordarles que la evaluación es el día lunes. Todas las indicaciones están subidas en el aula virtual. Las personas que no tengan o no hayan ubicado la parte de lo que es el acceso eh, del aula virtual, recordarles que una vez que ustedes se inscribieron, cuando ustedes se inscribieron, ahí recibieron la respuesta, ¿no? Ya. Bien, vamos a revisar. Ahí tienen una pregunta, adelante. Sí, ingeniero, buenas noches. Disculpe las molestias. Como le comentaba, sí, yo me inscribí la última fecha de las inscripciones, pero únicamente sí, o sea, yo sí envié el comprobante, pero como le digo, únicamente solo me pone, o sea, una vez hecho el pago, se responderá un mensaje con el link y las credenciales para su acceso al aula virtual. Entonces no tengo ningún correo más que pueda revisar. Ya les reviso. Sí está enviado el... Espérenme un momentito, están haciendo... Por favor, revise el mensaje que se le respondió, ¿no? El mensaje que está respondido, ahí está el link del aula virtual y también está lo que respecta a la credencial, ¿no? El mismo día 18 de marzo que usted ha enviado el comprobante, está respondido. Así que por favor revísele el aula virtual, ¿no? Y bueno, como les envié en la primera clase también, perdón, ahí estaban haciendo un perifoneo acá. Les voy a pasar el link del aula virtual de todas formas para las personas que no tengan. Todos los usuarios están activos. Como digo, cuando ustedes se inscribieron, ustedes envían el comprobante. Y una vez que enviaron el comprobante, ahí está la credencial del aula virtual, ¿no? Que es el que yo les acabo de enviar, es el link del aula virtual y el usuario y la clave son su número de cédula, ¿no? Así que por favor revise ese mensaje y revise también el link que acabo de proporcionar. Ahí usted con el usuario y contraseña nada más. Eso se los indicó la primera clase, de hecho, ¿no? Y para eso, como digo, siempre están las clases grabadas para que ustedes revisen y no tengan algún inconveniente, ¿no? En el caso de que no estuviera activado el usuario, aunque dudo mucho porque todos están activados, ahí me vuelve a enviar un mensaje nomás para yo poder eh, activar el usuario en el caso de que no estuviera activado, ¿no? Bien, vamos a continuar. Como les dije, en el aula virtual está todo el material, todas las indicaciones para que puedan rendir la evaluación del día lunes. Ahí también están los horarios establecidos para cada uno de ustedes. Ya, ahí están las instrucciones, el cuestionario, todo, ¿no? Acá van a tener unos módulos adicionales que también sirven para reforzar algunas cuestiones que no estaban incluidos dentro del curso, pero que, bueno, ustedes lo pueden revisar sin ningún problema para que complementen lo que han sido los conocimientos impartidos dentro de la capacitación, ¿no? Bien, vamos a continuar con en donde nos quedamos el día de ayer, que fue precisamente en el concepto de los tipos de relleno sanitario, ¿no? Ya, hablando del tipo de relleno sanitario, nosotros tenemos dos tipos, bueno, en realidad serían tres, si es que mezclamos las dos metodologías.
Pero el primero es la trinchera o zanja, que es donde que nosotros preparamos el terreno, excavándolo de manera periódica o hacemos una excavación que me va a servir para depositar los residuos sólidos, pues obviamente en sitios obviamente planos, ¿no? En cambio tenemos, bueno, así se observa una zanja o trinchera, es el método más común que utilizamos acá en el Ecuador. La mayoría de veces siempre solo llegamos hasta este nivel y nunca mezclamos con la metodología del área, ¿no? Perdón, están justo ahorita perifoneando acá en el lugar donde que yo vivo, entonces me imagino que se va a escuchar muy fuerte, mejor desactivo, ¿no? El micrófono en ese momento. Tenemos la otra metodología que en cambio es la metodología del área, ¿no? Esto se ocupa en sitios donde que no se puede excavar, ya sea por el nivel freático, ya sea por el tipo de terreno que estamos teniendo o por que quizás cuando excavemos se pierda la estabilidad del talud. Entonces, por eso hay ocasiones, o también la parte de la inundación, ¿no? Sobre todo, como les estaba mencionando, en la parte de la costa, eh, es un poco complicado, ¿no? Ya, y la otra metodología es cuando se mezcla los dos, ¿no? Esta es la metodología, de hecho, que más se recomienda porque se requiere utilizar o se requiere aprovechar el sitio o el espacio lo más posible, ¿no? Por eso es que normalmente hasta cuando llega el nivel se lo ocupa y luego continuamos, ¿no? Hacia la parte de arriba, entonces mezclamos las dos metodologías. Actualmente sí hay varios municipios que lo hacen eso, ¿no? Hay varios municipios que utilizan las dos metodologías. En caso particular de acá del municipio de Baños de Agua Santa, ellos utilizan esas dos metodologías, ¿no? Entonces, más o menos así se ve una celda, ¿no? Cuando está recién abierta, bueno, este tiene, digamos, se excavó poco, pero en este sentido, pues se realizó la parte de la cobertura con geomembrana y esta tierra que es arrojada es para proteger, ¿no? La geomembrana, de hecho, ¿no? Más o menos el diseño o un prototipo, cómo funciona o qué partes tiene un relleno sanitario, pues nosotros vamos a contar en primer lugar con la cerca perimetral, ¿no? Hablando de la infraestructura que debería haber desde afuera hacia la parte de adentro de un relleno sanitario propiamente dicho. Entonces, en primer lugar, vamos a tener la cerca perimetral, que va a proteger, obviamente, de personas que no están autorizadas el ingreso al relleno sanitario, de la parte de lo que son perros, de lo que son algún tipo de animales salvajes que pueden ingresar también al relleno y quizás personas no autorizadas ingresen también con vehículos a depositar residuos sólidos. Entonces, por eso existe la cerca perimetral. Luego tenemos la cortina arbórea, que la cortina arbórea lo que va a hacer es netamente proteger o disminuir el impacto visual, porque obviamente genera bastante impacto visual lo que respecta a un relleno sanitario. Y de igual forma, otra de las funciones que va a hacer la cortina arbórea va a ser la de cortar el viento o impedir que el viento llegue demasiado dentro del relleno, ¿no? Tenemos los drenes perimetrales, en cambio, que, bueno, lo que van a hacer es recolectar las aguas lluvia para que se impida ingresar a la parte de lo que es la zona o el área de trabajo, ¿no? Los caminos perimetrales, ustedes recuerden, ¿no? Que para depositar, obviamente, los residuos sólidos necesitan trasladarse lo que son los vehículos recolectores hacia la celda. Y para llegar a la celda tienen que trasladarse a través de los caminos perimetrales, ¿no? De igual forma, la maquinaria también ingresa a través de estos sitios, ¿no?
Tenemos las oficinas para los empleados, ¿no? Siempre tiene que haber esto, el trabajo del empleado de los residuos sólidos tiene que ser dignificado, ¿no? Entonces tiene que haber todos estos implementos, tiene que haber comedor, tiene que haber otras situaciones, ¿no? El estacionamiento también, porque siempre, obviamente van a estar los técnicos, van a estar los visitantes, también un relleno sanitario recibe muchos visitantes, ¿no? Tenemos la parte de los talleres para el mantenimiento, obviamente, de los vehículos que funcionan o que realizan sus funciones dentro del relleno sanitario. La celda, obviamente, se va construyendo, ya más adelante van a ver ustedes cómo es la celda diaria, el conjunto de la celda diaria, qué es lo que forma, el conjunto de esto va a formar pues una etapa, un nivel, entre otras situaciones, ¿no? Tenemos los drenes para lixiviados en forma de espina de pescado que se ubica dentro de la celda, obviamente para recolectar todo lo que son lixiviados. Y pues bueno, a través de estos colectores, estos tubos colectores, va a parar dentro de lo que es la planta de tratamiento de lixiviados, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver a cómo funcionaría un relleno sanitario, obviamente viene ingresando a través del el acceso, sería a través de lo que es la caseta de control, ¿no? Es decir, viene el vehículo recolector acá, ingresa a la caseta de control y lo primero que se hace es registrar y pesar al vehículo que va ingresando, ¿no? Ahí está la báscula, entonces para tomar el peso de los residuos que van ingresando, debería dirigirse, ¿no? Esto es un relleno sanitario correctamente equipado, ¿no? Porque la mayoría de rellenos sanitarios, o mal llamados rellenos sanitarios, ¿qué es lo que hacen, no? Una vez que llega acá, directito va a la celda, ¿no? Pero en un relleno sanitario correctamente manejado y que realice separación, obviamente, de materiales, viene directamente acá. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver el sistema separativo de recolección de residuos sólidos, un día se recoge rechazo más lo que es reciclable y otro día orgánico, ¿no? Dependiendo de la cantidad de orgánico que se genere, puede dividirse, ¿no? La semana en ciertos días para la parte de lo que es el orgánico y otros días para la parte de lo que es reciclable más rechazo. Entonces ahí en ese sentido, cuando es reciclable más rechazo va acá, ¿no? Pero el orgánico iría directamente a la planta de aprovechamiento, es decir, a la planta de compostaje, ¿no? Entonces acá viene luego de pesarse y va acá hacia la planta de separación, en donde que, bueno, se ingresa a la parte de lo que es los tromeles separativos, luego pasa a lo que es la banda, en donde que se realiza la separación, y finalmente va a la parte de lo que es el vehículo que traslada definitivamente los residuos, que ya no se ocupa, hacia lo que es la celda, ¿no? Ahí está, entonces ahí iría la disposición en la celda, una vez que, como digo, pasa por la planta de separación y se ha realizado la parte de la clasificación. Entonces ahí va, obviamente, a hacer la disposición y luego la parte de lo que es la cobertura, ¿no? La cobertura diaria con material de cobertura. Ahí está la parte de lo que es tratamiento de lixiviados y gas a través de chimeneas y siempre tiene que tener puntos de monitoreo, ¿no? Acá tenemos un prototipo, en cambio, de corte transversal. Ahí está nuevamente para observar de mejor forma la cerca perimetral, la protección arbórea, los caminos perimetrales, el dren perimetral, que iría antes de la parte de los caminos, ¿no? Porque ustedes recuerden que siempre un camino tiene que tener la parte de lo que es el control de agua, de escorrentía también, porque si no, los caminos se dañan, ¿no? Tenemos la parte de la excavación, la zanja, entonces aquí se va colocando la parte de lo que es el geotextil y la geomembrana. Ya van a ver más adelante que la disposición del geotextil, geomembrana, es decir, de la parte de protección del fondo de la celda, siempre es distinto, ¿no? Muchas de las veces se ocupa doble geomembrana, algunas veces se ocupa doble geotextil, etcétera, ¿no? Hay muchas opciones. Nuevamente, como aquí, por ejemplo, le ocupa doble geotextil, ¿no? Un geotextil que va a proteger a la geomembrana de lo que es
el contacto con el suelo y otro geotextil que va a proteger del contacto con lo que es los residuos, ¿no? Material filtrante y drenes, colocan ahí, los desechos sólidos, ¿no? Celda diaria, se compacta, tenemos la cubierta, se forma una franja, luego de colocar las franjas pasamos al nivel y los niveles van a formar lo que se conoce como etapa de operación, ¿no? Esos pozos de venteo que están formados por lo general por tubo PVC, en otras ocasiones, bueno, también se utiliza otro tipo de tubo, tubo de metal, ¿no? En ocasiones, y que, bueno, tienen en la parte superior unos quemadores. Eso es lo más rústico que se puede hacer. Acá de igual forma se le va cubriendo o protegiendo con piedra de río, ¿no? Y malla que ayuda a proteger y que, bueno, conforme va avanzando la cubierta o la etapa de operación de la celda, es decir, van aumentando la parte de lo que es las celdas diarias, se va aumentando también el tamaño de lo que es la chimenea, ¿no? O el pozo de venteo. Acá por lo general tienen los quemadores, como digo, y se les realiza la quema, o sea, la parte que les dicen de encender la chispa o de la quema cada cierto tiempo, según lo tengan los operadores del relleno, ¿no? Hay otros que sí ya son más significados y tienen acá unos ductos que extraen el biogás y van a cambiar o van a transformar en energía eléctrica este biogás, ¿no? Vemos la cubierta final, que es ya una vez que ha finalizado su vida útil el relleno sanitario. Obviamente seguirán las chimeneas durante un cierto tiempo y luego de eso pues ya terminarán su función. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un relleno sanitario que está. Acá tenemos un sector que ya está rellenado y está próximo a colocarse la cubierta vegetal, ¿no? Y aquí tenemos uno que está funcionando, ¿no? A nueva cuenta. Ahora esto que se ve aquí de este color no es agua, sino es la geomembrana, ¿no? Entonces tenemos la celda diaria. La celda diaria es la parte funcional, ¿no? Es la unidad básica del relleno sanitario, la celda diaria. El conjunto de celdas, como les estaba mencionando, van a formar la franja. El conjunto de franjas van a formar un nivel y el nivel va a estar formado por varias, o sea, el nivel va a formar a su vez lo que es la etapa de operación, ¿no? Es decir, la etapa de operación está formada por uno o más niveles, ¿no? Dependiendo. Necesitamos siempre que la celda tenga una configuración de 3:1, siendo esto que la altura tiene que ser 3 veces menor que la longitud, ¿no? O la longitud a su vez tiene que ser 3 veces más, tener más medida o ser más extensa que lo que es la altura, ¿no? Esto con el fin de tener estabilidad, ¿no? Porque la estabilidad máxima se obtiene en este nivel de 3:1, ¿no? Bueno, esos son términos técnicos ya de ingeniería civil. De hecho, ese es el papel que cumplen los ingenieros civiles dentro de este tema, ¿no? Ya más adelante veremos cómo se opera una celda, pero bueno, básicamente es que el vehículo recolector venga, coloque los residuos y una vez que coloque los residuos, venga el tractor compactador. En este sentido, normalmente se utiliza, pues si es de manera rústica, o digamos rudimentaria, el vehículo que es el tractor oruga, ¿no? Ese también se lo ocupa. O actualmente pues existen vehículos especializados para realizar la compactación de residuos sólidos. Un vehículo para compactar residuos sólidos está superando los $350,000, ¿no? Entonces, si es que dentro de los requerimientos ustedes le solicitan hacer este tipo de análisis, es decir, que les realicen el análisis con los costos que les impondría también todo lo que sea comprar, en este caso, un vehículo recolectores, comprar tractores compactadores, entre otras situaciones, ¿no? Entonces, el tractor compactador se encarga con la parte de la pala de empujar y formar pues el desnivel de 3:1. Y una vez que lo haga eso, pues con las ruedas que están adaptadas para lo que es la parte del acomode o de pisoteo, realizan la parte de lo que es la conformación, ¿no? De la base superior, ¿no? Y
pues en ese sentido, tiene que ser una pirámide truncada, eso también siempre, ¿no? Recordarles, tiene que ser una pirámide truncada. Y bueno, una vez hecho eso, vendrá lo que es el vehículo con el material de cobertura. Por lo general a este vehículo de material de cobertura es una volqueta, tiene que estar o le tiene que llenar lo que es el tractor pequeño, ¿no? El tractor de manejo, y llega acá, ¿no? Arroja lo que es el material de cobertura y nuevamente pasa lo que es el tractor compactador. Ahora, este procedimiento suele parecer un poco demorado, ¿no? Pero ya cuando el- los operadores saben manejarlo correctamente, no se tardan más allá de 50 minutos, ¿no? En realizar este procedimiento. Entonces, básicamente, para eso hay que considerar el tiempo en el que se está colocando los residuos sólidos, es decir, hasta qué hora se aceptan los residuos sólidos en el relleno sanitario. Y es por eso que es necesario, en este sentido, que exista un horario fijo, ¿no? De hecho, se recomienda que el horario no se extienda más allá de las 18 horas, ¿no? Es decir, que funcione hasta las 18 horas. Pero la mayoría de rellenos sanitarios lo que hacen es funcionar hasta las 22, 23 horas, ¿no? Lo cual no debería ser así. De hecho, eso es un poco ineficiente, ¿no? Hacer eso. Porque por más de que digan, no, bueno, es que la ciudad es sumamente grande, ¿no? Si es que falta en ese sentido tiempo, por decir, para recoger los residuos, necesitan incorporar más vehículos recolectores, ¿no? Entonces, cuando incorporen más vehículos recolectores, acortan el tiempo, pero no se puede pasar el recolector de basura trabajando hasta las 22, 23 horas. Eso no es dable, ¿no? Un relleno sanitario no puede funcionar tantas horas del día, ¿no? Sobre todo, ¿cómo van a hacer una cobertura en horas de la noche? Va a ser muy, muy complejo y muy complicado, ¿no? A pesar de que haya las luces y todo que tienen los vehículos, ¿no? Con esto dado, vamos a ver la parte del cálculo de la celda diaria. Ahora, esta hoja de cálculo también es necesario realizarlo y presentar en resultados de los análisis de alternativas. Y en los diseños definitivos también esta tabla hay que presentarla, ¿no? Entonces acá dentro de lo que es el módulo 2, ustedes se van a módulo 2. Y en el módulo 2, este que dice celda diaria, no el que dice celda diaria entre paréntesis 1, sino solo el que está como celda diaria, ese le van a descargar, ¿no? Para poder mostrarles cómo funciona esta herramienta. Ahora, esta herramienta no considera ningún tipo de crecimiento de la PPC, no considera algún tipo de factor de crecimiento. ¿Por qué? Porque vamos a tener aquí factores de corrección a nivel de ingeniería civil, que nos va a permitir tener un sitio, digamos, adecuado, ¿no? O calcular un sitio adecuado para lo que es el relleno sanitario. Entonces, siempre esto será una herramienta muy buena, muy funcional para cuando queramos saber de cuántas hectáreas más o menos necesito un terreno para tener mi relleno sanitario, ¿no? Digamos que en cuanto a residuos sólidos, no siempre las cosas son exactas. Siempre cuando se hacen los cálculos, al final el relleno sanitario termina colapsando antes de tiempo, ¿no? Pero bueno, por eso es que nosotros siempre debemos considerar unos valores correctos y adecuados dentro de esta situación. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar acá que vamos a partir del año 2022, ¿no? Y vamos a calcular para 20 años este relleno sanitario. Entonces, en el año 2022, vamos a revisar según los resultados que teníamos el otro día, podríamos aquí considerar, es decir, primero necesito ya la proyección de las toneladas, ¿no? Es decir, cuánto es las toneladas diarias que se generan a la fecha, el 2022. Entonces, supongamos, por ejemplo, ¿no? De un municipio bastante grande que genere unas 300 toneladas diarias, ¿no? Hablamos de un municipio que debe estar superando los 250,000 a 300,000 habitantes, ¿no? Ahí generamos 300 toneladas al día más o menos, ¿no? Entonces tenemos
el factor este, que nosotros obtendríamos obviamente del estudio de cantidad y calidad de los residuos sólidos, ¿no? Luego tenemos la densidad del relleno. Este factor nosotros tenemos que asumirlo, pero basándonos en la metodología de Kunitoshi Sakurai, ¿no? Entonces acá me dice algunos valores, yo les he colocado acá para que tengan la facilidad. Entonces acá me dice que para una basura compactada mediante maquinaria, es decir, un relleno sanitario mecanizado, tiene que estar entre 600 a 810 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Entonces podemos considerar, por ejemplo, acá unos 800, los 810 mismo kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? De la que va a tener la compactación. Y mediante esto vamos a obtener el volumen del relleno sanitario, dividiendo obviamente en lo que respecta a las toneladas generadas, perdón, la densidad para lo que es las toneladas generadas, ¿no? Y obtendríamos pues el valor que está acá, multiplicado por 1000 porque estamos transformando las toneladas a kilogramos, ¿no? Y tendríamos el volumen del relleno sanitario. Ahora, hay otros factores que de igual forma nosotros nos toca asumir, pero en base a consideraciones. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el ancho. El ancho de la celda también se le conoce como frente de trabajo, ¿no? En este librito, que es de Perú, podemos observar precisamente un gráfico de cómo funciona. Bueno, de hecho, esos son mapas o más dicho, planos que tiene que realizar el diseñador, el ingeniero civil, el topógrafo, la persona que vaya a hacer este tipo de mapas, necesita considerar todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, a ver, el frente de trabajo, que es el sitio, como digo, en donde que van a maniobrar, ¿no? Va a llegar los vehículos recolectores, van a depositar los residuos y ahí mismo va a trabajar el camión o tractor compactador, ¿no? Entonces acá está este gráfico precisamente del frente de trabajo. Entonces acá nosotros debemos, mediante esa consideración, es decir, necesitamos considerar, por ejemplo, cuántos vehículos recolectores más o menos mi municipio necesita o actualmente tiene. Entonces supongamos que su municipio tiene un total de 6 vehículos recolectores, pero a la vez, digamos, o al mismo tiempo, el tiempo de descarga llegan 3 a 4, ¿no? Entonces yo ahí coloco en ese sentido los 3 o 4 vehículos recolectores y tengo que realizar la parte de lo que es el cálculo, ¿no? Tal como está acá en este gráfico, para asumir o, bueno, considerar la parte de lo que es el frente de trabajo, ¿no? Necesito también colocar o dejar el espacio para lo que es el tractor compactador. Entonces ahí considero estas medidas, por ejemplo, que sea para este caso para 3, sería 3 metros y 5, 8, 10, 15, 19,50, 24,50, ¿no? Si aquí consideramos uno más, bueno, hagamos con los 3, 24,50 sería, por ejemplo, para acá, ¿no? Entonces ahí yo considero un valor de 24,50, ¿no? Y podemos asumir también el alto de la celda, de acuerdo a lo que es la metodología de Kunitoshi Sakurai, que nos aconseja que no puede ser mayor a 3 metros y siempre debe considerar un valor más o menos de 3 a 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, bueno, aquí considerando, podría colocar la medida máxima, ¿no? Que es 3 metros y pues obtendría un largo, a ver, menos sería, ¿no? Porque necesito que sea 3 a 1 el largo y el alto, ¿no? Que es el a considerar. Siempre tiene que darme, ¿no? Un valor que sea, ahí tenemos 3 a 1 casi, ¿no?
230, 657. Entonces ahí tenemos, ¿no? Y no debe ser mayor a 3 metros. Entonces siempre tiene que considerar el alto y el largo, ¿no? Para que tenga estabilidad el talud. Entonces siempre tiene que ser más o menos por ahí, de 3 a 1, ¿no? Entonces el largo está a 6 y el alto está a 2, ¿no? Entonces más o menos así sería. Voy a ponerle 1 menos, 2, 2, ¿no? 2, 4, 6, ahí estamos bien, ¿no? Y ahí tenemos la parte de lo que es el... Obviamente, ¿de dónde sale el largo? El largo sale de la fórmula, ¿no? Recuerden que el volumen va a ser la multiplicación de los tres lados. Entonces, como ya tenemos el volumen, simplemente dividimos, ¿no? Para los otros factores y obtenemos la parte de lo que es el largo, ¿no? Una vez que nosotros ya tengamos el largo de la celda, pues pasamos a la parte de la cobertura. Y recuerden que el alto de la cobertura nos recomienda la metodología de Kunitoshi Sakurai, que no tiene que ser mayor a 0.20 metros, ¿no? Es decir, tiene que ser de 20 centímetros máximo de alto. Hemos considerado un valor de 0.18, ustedes pueden considerar, ¿no? Entre 0.15 a 0.20, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a obtener la parte de lo que es el área de cobertura. ¿Cómo multiplicamos o cómo obtenemos? Multiplicando cada uno de estos factores, es decir, el ancho por el alto de cobertura, el alto de la celda por el alto de la cobertura y el largo de la celda por el alto de la cobertura. Sumamos los tres y obtenemos esto. Es obviamente porque, como ustedes observaron, la celda es una pirámide truncada. Entonces necesitamos cubrir todos los lados, ¿no? La parte de lo que es el alto, la parte de lo que es el largo y la parte de lo que es el ancho, ¿no? Entonces necesitamos cubrir en ese sentido los dos o considerar la cubierta de los tres factores y por eso nosotros tenemos un área total de cobertura de 237.37. Entonces ahí multiplicamos el área de la cobertura por el alto de la cobertura, no, que es decir, el espesor de la cobertura, más bien dicho, debería considerarse así, el espesor de la cobertura, multiplicamos los dos y obtenemos cuánto de material de cobertura diario voy a utilizar. Esto vendría a ser para el año 0, es decir, para el año en el que estoy, año 2022. Una vez de que yo ya tengo los datos de la celda actual, es decir, para el año 2022, bueno, estos datos van a ser importantísimos porque en esto se va a basar el ingeniero civil o el diseñador, va a basarse para construir los planos, ¿no? Porque nosotros ya le estamos dando ancho, le estamos dando alto, largo y todas las consideraciones que se necesita para generar estos planos, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a tener ya la proyección, en cambio para los 20 años. Bueno, primero tenemos el volumen del relleno sanitario para el primer año. El volumen, obviamente yo le voy a multiplicar o lo voy a obtener multiplicando por 365, porque aquí estuve obteniendo solamente para el presente, es decir, para un día, ¿no? Y para el año en el que estoy, pues debería multiplicar por 365 y así tengo el volumen del relleno sanitario para un año, ¿no? Y tendría que multiplicar esto a su vez por 20, ¿no? En el caso de que hiciera acá, ¿no? Por 20 o directamente acá la fórmula como está manejada, es decir, tengo el valor inicial de las toneladas que se disponen por 365 días y por 20, ¿no? Entonces ahí tengo para 20 años. Acá no considera nada del crecimiento de la proyección de la población, no considera población flotante, crecimiento de la PPC, no se considera nada de eso. Pero tenemos otros factores de corrección, unos factores de seguridad que nos permiten de igual forma tener una alta confiabilidad en estos datos que estamos obteniendo, ¿no? Luego tiene, bueno, siempre esto tendrá que ver o tendremos que nosotros ver la posibilidad de que el técnico civil revise estos datos y corrobore si es que hay efectividad, porque puede ser que nosotros estemos sobredimensionando también, entonces de eso se encargará el técnico civil, ¿no? El ingeniero civil de realizar esta corrección. Entonces nosotros tenemos aquí el volumen del relleno, vamos a multiplicar el volumen que tenemos de un año por 20, ¿no? Obviamente. El volumen de la cobertura, ya teníamos el volumen para el día, multiplicamos por 365 y luego por 20.
Tenemos el volumen a rellenar, ¿no? El volumen de rellenar va a ser tanto el volumen del relleno sanitario más el volumen de la cobertura. Es decir, se considera los dos factores, ¿no? Porque nosotros vamos a tener un volumen total de residuos más, o más bien dicho, un volumen, sí, de relleno, más lo que es, en este caso, el volumen de la cobertura. Entonces, tengo ahí un total que vendría a ser la suma del volumen del relleno más el volumen de la cobertura, ¿no? Recuerden ustedes que nosotros manejábamos por etapas de operación, ¿no? Es decir, el relleno sanitario, bueno, eso es una mentalidad que hay que sacarse de la cabeza porque normalmente, ¿qué es lo que consideramos? Una vez que excavamos la zanja, llegamos al tope y se acaba la funcionalidad de la celda y no es así, sino que hay que continuar operándola en el sentido superior. Entonces, ahí nosotros debemos determinar la etapa o la función por etapas o por capas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener, en este caso, varias capas, o vamos a considerar varias capas. Todo depende de cómo ustedes consideren, ¿no? Esa situación. Pero obviamente, mientras más capas ustedes eleven, mayor va a ser el riesgo de que la celda colapse. Entonces, en ese sentido, ustedes, yo aconsejo, por ejemplo, no considerar más de 4 capas o 4 niveles, ¿no? De operación. No consideraría más porque mientras más alto, entonces nosotros también tenemos que ver el alto que va a tener el relleno. Mientras más alto sea el relleno, va a ser más complicado, ¿no? El manejar. Entonces, todo eso hay que considerar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el alto, en este caso de la... Ya, muy bien. Entonces, para continuar con la idea que estábamos hablando, pues acá necesitamos considerar la primera, lo que es la primera o la altura del relleno. Entonces, la altura del relleno, nosotros vamos a sumar el alto de la cobertura más el alto de la, en este caso de la capa que vamos a tener, ¿no? Todo esto lo vamos a multiplicar por 2 porque vamos a considerar un factor ahí para poder aumentar, ¿no? Recuerden que ustedes dicen que las capas se tienen que ir colocando en 2 metros, entonces por eso multiplicamos por ese factor para revisar de cuánto puede ser la altura de la primera capa del relleno. Entonces, digamos, acá vamos a tener una altura de 4.76, la altura de la primera capa del relleno, ¿no? Luego considero varias capas, que en este caso se consideran por lo general 4, no es lo que yo siempre en todos los análisis o estudios que he realizado, he considerado siempre las 4 capas, ¿no? Porque, bueno, esto también corroborando con la altura del relleno, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, nosotros vamos a tener altura del relleno más adelante y tenemos que ver qué tan factible es ubicar una altura así. La altura obviamente se considera desde el fondo del relleno, si es que este relleno fuera factible hacer una zanja o trinchera, porque previo a esto, según los estudios hidrológicos que hayamos hecho, es probable que no se pueda excavar, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones hay que revisar primero. El periodo de diseño, que es básicamente la consideración, pues, de el volumen a rellenar dividido para la altura del relleno, multiplicado por lo que es la altura del relleno, perdón, el número de capas, ¿no? Y esto pues obviamente por el factor de 10.000, que nosotros recuerden, una hectárea tiene 10.000 metros, ¿no? Entonces 10.000 metros cuadrados. Entonces como acá nosotros estamos dividiendo metros cúbicos para metros, ¿no? Necesitamos convertir. Entonces acá sería la primera parte, ¿no? El periodo de diseño es básicamente considerar netamente la configuración de la celda, ¿no? Eso vendría a ser el periodo de diseño, es decir, la celda propiamente dicha, sin ninguno de los otros elementos, sin considerar la parte de lo que es taludes, bermas, sin considerar lo que es áreas anexas ni nada de eso, ¿no? Es netamente el sitio que va a estar
ubicado o el cuadro, digamos, que va a estar ubicado, ¿no? Porque recuerden ustedes, tiene la forma de una pirámide truncada y al tener la forma de una pirámide truncada, nosotros tenemos una base cuadrada, ¿no? Entonces, en ese sentido, a eso se refiere básicamente el periodo de diseño, es decir, vamos a necesitar 15.84 hectáreas solo para operar el relleno sanitario. Hablando de estas consideraciones, ¿no? Tenemos 300 toneladas diarias, como les digo, es un valor muy, muy grande. Entonces, bueno, comparado con otros municipios pequeños, entonces acá estamos considerando una buena cantidad, ¿no? 15.84 hectáreas solo para la celda. Luego de esto voy a tener la altura del relleno, ¿no? Obviamente la altura del relleno será multiplicando el número de capas por la altura del relleno, o sea, de la capa 1, ¿no? La altura de la capa 1, luego tengo 4 capas y voy a tener un total de 19.04. Entonces aquí hay que verificar, ¿no? La relación hacia dónde, cuánto cavo y cuánto dejo para arriba, ¿no? No voy a cavar los 19 metros porque ese es uno de los errores que cometen. Y, por ejemplo, cuando se ve el relleno sanitario de allá de Linga, cuando le hicieron el nuevo cubeto, le hicieron un cubeto sumamente profundo, sumamente profundo. ¿Y qué riesgo, no? Porque ahí el riesgo para los trabajadores es enorme, ¿no? Mientras más profundo sea, se exponen a una pérdida del talud, por más de que le coloquen geomembrana, coloquen lo que sea. Si es que eso se viene abajo, va a ser un accidente enorme, ¿no? Entonces, eso siempre hay que considerar, ¿no? No podemos cavar tampoco demasiado. Entonces, ahí es cuestión del ingeniero civil que distribuya los 19 metros, por ejemplo, que yo tengo aquí de la altura total del relleno, ¿no? Distribuirá, qué sé yo, cavando una zanja de unos 10 metros o de unos 8 metros y luego, pues, vendrá para la parte de arriba, ¿no? De igual forma, si es que no fuera factible en sí excavar una celda tan ancha, como acá ya vamos a tener la parte de lo que es cuánto tiene que tener de lado la celda, pero en el caso de que no hubiera esa situación, tendrían que dividirlo por etapas, ¿no? Y llegar a considerar toda la cantidad las 15.84 hectáreas que se necesitan, ¿no? Solo para disponer los residuos, ¿no? Luego de esto tenemos la demanda del material de cobertura, que obviamente vamos a multiplicar, ¿no? El factor que tenemos del volumen de cobertura de 20 años, aumentándole un factor de seguridad del 20%, que como yo les estaba diciendo, acá se considera factores de seguridad para considerar o para evitar cualquier tipo de problema debido al crecimiento poblacional y también debido al crecimiento de la PPC, que de por sí suele darse, ¿no? De acuerdo a las actividades. Entonces, luego de esto, nosotros dividimos lo que tenemos del periodo de diseño para el número de capas, ¿no? Y vamos a obtener básicamente lo que respecta a lo que es, en este sentido, pues el lado cuadro aproximado. Es decir, nosotros le estamos sacando una raíz cuadrada de estos valores, ¿no? Para obtener cuánto es que es la parte de lo que es el lado, ¿no? Porque nosotros tenemos acá una medida, pues, que obviamente está en la parte del periodo de diseño está digamos, con la base de la pirámide truncada. Entonces a eso yo le saco una raíz cuadrada, pues, y obtengo, pues obviamente tengo que multiplicar también por el factor, que en este caso es para transformar las hectáreas a metros nuevamente, ¿no? Y obtengo acá, bueno, es bastante grande, ¿no? De hecho necesitaría yo 200 metros por cada lado. Es decir, la celda tiene que tener 200 metros por cada lado para que pueda cumplir con su función, solo de la parte de los rellenos sanitarios. Ahora vamos a la parte de lo que tiene que ver a los taludes, ¿no? El talud viene a ser esto que nosotros vemos aquí, ¿no? Las inclinaciones, los factores que les permiten o el diseño que le permite tener estabilidad al relleno sanitario, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a tener la consideración de que la área de taludes va a ser pues un factor pues que va a considerar la división pues de ciertos, a cada lado vamos a agregarle pues más bien dicho un factor de lo que es 4 metros, ¿no? A cada lado 4 metros
y así nosotros tendríamos pues las hectáreas que voy a necesitar para el área de talud y verme. Recuerden que esto nosotros tendríamos que multiplicar igual para cada uno de los lados, ¿no? Para cada uno de los lados necesitamos ese factor y de igual forma está la parte del alto que también hay que considerarlo, ¿no? Aparte del lado, porque ustedes recuerden es una pirámide truncada. Entonces necesito yo ahí utilizar unos factores para corregir, ¿no? Y obtener así las hectáreas que necesito para en la parte de los taludes. Luego de esto hay que considerar lo que es el área del cinturón de seguridad. De igual forma multiplicamos el lado cuadro por 50 metros y a su vez agregamos un factor de seguridad de 5, ¿no? Para obtener el resultado. De igual forma tenemos acá el área total del relleno, que ahí sí ya vamos a sumar lo que es el periodo de diseño, más de las taludes y más el cinturón de seguridad. Como digo, el cinturón de seguridad y los factores de seguridad que utilizamos son para corregir precisamente cualquier tipo de inconveniente que tenemos al no tener la proyección de la población. Y luego, por último, tenemos la parte del área de facilidades, que viene a ser el 30% del relleno sanitario. Pero ese 30% tengo que volverlo a sumar, ¿no? Es decir, no tiene que salir de las 24 hectáreas, ¿no? Sino que tiene que ser a extra a esto, ¿no? Entonces, con todo eso, yo ya no voy a tener ningún problema. Entonces, en ese sentido, voy a necesitar un área bastante grande, ¿no? Para disponer, que vendría a ser casi de 32 metros, de 31.48 hectáreas, perdón, ¿no? Voy a necesitar para este relleno sanitario. Entonces, sí, nosotros realizamos el cálculo, aquí están las indicaciones para que ustedes lo revisen sin ningún problema. Y de igual forma está acá la explicación, de igual forma que acabo de yo realizar, está aquí subida al aula virtual, en el caso de que no me hayan entendido en el momento que yo les estoy explicando en este momento. Entonces está acá, para que ustedes lo revisen sin ningún inconveniente, ¿no? Ese resultado de la celda es necesario transcribir en la parte de lo que es la elección de la alternativa, ¿no? Siempre va a ser necesario ahí colocarlo. Bien, continuando con la parte de la presentación, para terminar la parte de diseño de rellenos sanitarios, la estabilidad que, bueno, tiene que ver netamente con el estudio geológico y mecánico y de la parte de la sismología que también se lo hace previo a la elección del sitio, ¿no? Necesitamos impermeabilizar el sitio, obviamente, una vez de que esté ya el relleno sanitario. Bueno, esta parte ya no viene incluido, obviamente, dentro de lo que es el estudio, sino que esto es algo que se debe construir posterior a tener ya los permisos ambientales y el estudio. Entonces, acá nosotros necesitamos la pendiente de la base del relleno del 1 al 6%, el talud del relleno 3:1, bueno, aquí se recomienda, ¿no? Del 1 al 6%, pero recuerden ustedes que puede tener hasta el 25%. Y por último, tenemos que la estabilidad está dada, pues obviamente, por el estudio geotécnico. Siempre estos estudios se los realizan previo a la construcción. Ahí tenemos un diseño de cómo iría, pues, en este caso, el diseño, ¿no? Y siempre se va controlando la parte de lo que es los taludes, ¿no? La impermeabilización, en cambio, nosotros lo podemos hacer de varias formas, ¿no? Pero siempre vamos a necesitar tener el geotextil y la geomembrana, ¿no? Obviamente esto se lo hace para proteger al suelo, ¿no? De las infiltraciones, al suelo y de la capa freática. Y pues, bueno, como les digo, puede tener varias configuraciones, ¿no? En este caso, pues, nosotros podemos configurarlo de distinta forma, ¿no? No hay ningún problema. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Una distribución, tenemos el terreno, tenemos una arcilla que se ha colocado debido a que el terreno es de otra forma, o sea, tiene otras características. Recuerden que tenía que ser limo arcilloso, entonces le colocan arcilla. Luego de esto le colocan geomembrana, tierra que seleccionan para proteger la geomembrana, y luego colocan el geotextil. Y sobre el geotextil están colocando la basura. Entonces, esa es una configuración, por ejemplo, distinta a la que vimos en la simulación, ¿no? Donde que tenía 2 geotextiles para proteger a la geomembrana. Acá la cobertura final, pues en cambio es, bueno, digamos que similar a la cobertura inicial, pero acá digamos que tiene la configuración al revés, ¿no? Primero la basura, luego la tierra, ripio,
el limo arcilloso, la geomembrana, el geotextil, el ripio, la tierra que tiene que ser productiva, y el pasto, ¿no? Ese es para la parte de lo que es el cierre. Ahora, explicándoles, ¿no? Porque, bueno, ustedes se preguntarán qué es el geotextil y qué es la geomembrana. El geotextil es básicamente es un refuerzo que tiene la forma como, obviamente de textil, tiene la forma de tela, ¿no? Tiene una forma de tela, es material permeable, no tiene gran permeabilidad y pues sirve para proteger la geomembrana básicamente, ¿no? Y la geomembrana obviamente es un revestimiento de barrera flexible de muy baja permeabilidad. Este es el plástico que se conoce normalmente, ¿no? Hay un problema y es que lamentablemente la mayoría de municipios nunca colocan el geotextil para ahorrarse, no colocan el geotextil, ¿no? Lo cual es un error muy grave porque el geotextil permite proteger a la geomembrana de posibles fisuras, ¿no? Entonces nosotros necesitamos impermeabilizar, tiene que estar libre el suelo de materia vegetal, homogéneo, libre de piedra, gabrillas, compactado. El coeficiente, como ustedes observaron anteriormente, de 1/10⁻⁷, y el ensayo de permeabilidad del suelo, eso tiene que estar en los estudios geotécnicos, ¿no? Entonces ahí tenemos un gráfico en el cual pueden observar cómo va funcionando. Aquí ya está el geotextil cubriendo a la parte de lo que es la geomembrana, en donde que va a funcionar, ¿no? Tenemos la parte de lo que es el drenaje de lixiviados, que como ya les mencionaba, tiene que tener una configuración de espina de pescado. Entonces, básicamente está formado por lo que es el tubo perforado. El tubo perforado tiene que tener aproximadamente de 100 a 250 centímetros, no está mal, no es metros, y tiene que tener una inclinación. La inclinación precisamente es ¿para qué? Para que puedan fluir en este caso, los lixiviados hacia su recolección, y así se configura en forma de espina de pescado. Esto no nos corresponde a nosotros como ambientales, le corresponde al ingeniero civil hacer este tipo de análisis, este tipo de situaciones, ¿no? Y tenemos el drenaje de gases, como yo les dije, no hay que construir con tubo PVC, ¿no? O con otro material que ustedes elijan, que tiene que estar perforado, obviamente, y puede contener, como les mencionaba, un quemador o un extractor de gases en la parte superior, ¿no? Por último, nos queda revisar la parte de infraestructura adicional. Recuerden que también nosotros debemos considerar acá el diseño de lo que es plantas de reciclaje, lo que es plantas de compostaje, ¿no? Entonces, de igual forma, el pesaje, registro y control es importantísimo. Necesitamos la guardianía, necesitamos el cerco perimetral, la protección arbórea, las vías de ingreso, la casa de administración y control o caseta de administración, la zona de clasificación, donde que se mantiene o se realiza el mantenimiento de la maquinaria, las plantas de tratamiento, la electricidad y el agua potable. Todo esto siempre debemos considerar y obviamente todos estos diseños se debe encargar el ingeniero civil, ¿no? Nosotros proponemos las alternativas, pero ya en sí diseñar los planos y todas las cuestiones que tienen que ver es correspondencia del ingeniero civil, ¿no? Entonces él debe diseñar tanto lo que son las plantas de tratamiento, las casetas, los planos eléctricos, es bastantes planos que hay que realizar, ¿no? De hecho, acá ustedes pueden, les voy a mostrar la carpeta, a ver, está acá, en donde que ustedes van a poder observar más o menos. Que son bastantes planos, ¿no? Sobre todo en la parte ya de lo que es diseños definitivos. Bueno, está obstruido, no me deja. Bueno, veamos hasta mientras la exposición o la parte de lo que es la presentación de operación y mantenimiento, que es la última parte que tendríamos que revisar, ¿no?
Gran parte del curso les corresponde a ustedes también complementar, ¿no? Yo acá en las pocas horas que puedo estar acá, obviamente porque así estaba distribuido el curso, les doy el material, las partes más importantes, las partes clave. Pero de ahí es correspondencia de ustedes, revisar todo el material que está acá. Yo no les habré hablado ni siquiera el 10% de todo el material que está acá. Acá hay muchísimos formatos, muchísimos libros por leer, muchísima metodología por leer. Acá hay videos por revisar, hay documentos, hay presentaciones extras que revisar. Entonces, todo eso ustedes tienen que revisarlo también una vez haya finalizado el curso, ¿no? Es correspondencia de ustedes la parte de la autoeducación que se le denomina, ¿no? Obviamente, para evitar cualquier tipo de inconveniente, pues se les ha facilitado lo que es el cuestionario de evaluación, ¿no? Para que aprueben. En el caso de que ustedes no aprueben, tienen que pagar un valor adicional, ¿no? Así que es muy, muy fundamental que ustedes aprueben esa evaluación. No van a tener problemas si es que siguen correctamente el cuestionario. Tienen que dar las preguntas tal como están ahí. Recuerden, yo les mencionaba que hubieron unas 2 o 3 preguntas que hubo una confusión con el Ministerio de Trabajo. Bueno, en aquel entonces la acepté cuando se aprobó el curso y esas 2 o 3 preguntas están mal, pero aunque estén mal, así debe contestar porque así le sale a usted en el cuestionario que les van a tomar. Entonces eso es muy importante y como les digo, tienen que rendir la evaluación en el horario que está establecido y tienen que también aprobar la evaluación, porque si no tendrán que cancelar un valor adicional. Ya, entonces acá hablando de operación y mantenimiento, nosotros tenemos que elaborar un manual de operación y mantenimiento. Junto con los estudios que nosotros realicemos, tenemos que entregar un plan de operación y mantenimiento. Entonces, dentro del plan de operación y mantenimiento, va a hablar de muchas funciones, ¿no? Sobre todo la parte de la operación de la celda, de la operación del resto de las infraestructuras que nosotros tenemos. Y de igual forma, vamos a tener que verificar o dar las indicaciones del mantenimiento que hay que darles a cada una de las infraestructuras y a cada uno de los componentes. Así también dentro de esto estará la parte del monitoreo tanto de los lixiviados como de los gases, que es muy importante llevarlo, ¿no? Entonces acá yo les voy a resumir algunas consideraciones nada más. No es nada a profundidad, sino que son solo consideraciones cortas que a ustedes les van a permitir, pues obviamente, llevarse una idea de qué nomás tendrían ustedes que incluir dentro de lo que es un manual de operación y mantenimiento. Acá yo les he incluido algunos ejemplos que ustedes pueden guiarse para lo que es, en este caso, generar un plan de operación y mantenimiento, ¿no? Bien, entonces, vamos a empezar con esta presentación, ¿no? Bueno, acá, primero que nada, siempre dentro del plan de operación y mantenimiento tiene que estar la parte del personal que va a funcionar dentro del relleno sanitario. Entonces, aquí hay algunas consideraciones. Bueno, está sacado de la metodología de Barrovén, del modelo LOG. No es muy útil, solo les he colocado ahí como una consideración y porque también está en la parte de lo que es la evaluación. Pero de ahí no hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Un momentito, está con dificultad mi computadora.
asociado a mi computadora. Esperen un momentito. Bien, ya arreglé esta parte. Ahora veamos esta consideración. A ver. Eso. Ya, bien, entonces, como les dije, no es solo una parte general, no es muy profunda, ¿no? Esa parte del... Acá también algunas indicaciones, o sea, algunas sugerencias de los vehículos que se puede tener para lo que es el relleno sanitario, tractor compactador, el tractor pequeño que es obviamente para la parte de lo que es llenar la volqueta con material de cobertura, la volqueta que tiene que ser de 8 a 10 metros cúbicos y que va a servir para trasladar el material de cobertura. Se pueden colocar algún tipo de vehículo como lo que son camionetas, los triciclos ya no son muy adecuados y tenemos la parte de lo que es la balanza registrador, ¿no? Digamos, esto es para un relleno sanitario pequeño. Puede ser que se necesite más que eso, ¿no? Entonces tenemos acá dentro de lo que es lo que vamos a tener que colocar, pues dentro del plan de operación y mantenimiento, la vigilancia, ¿no? Entonces siempre acá debemos considerar o debemos colocar las indicaciones de que, por ejemplo, se va a vigilar las entradas y salidas de los vehículos y las personas que lleguen al relleno sanitario. La calidad también de los residuos hay que revisarlos porque muchas de las veces nos quieren venir a arrojar residuos de la construcción, cual no corresponde, y de igual forma residuos industriales, ¿no? Quién sabe también peligrosos, entonces esos no deben venir a parar en el relleno sanitario, al menos de que obviamente tengamos los sistemas adecuados para todo eso. Siempre hay que cuidar el pesaje de los vehículos también, todo eso tiene que estar correcto en la parte de la vigilancia, ¿no? El objetivo del plan de operación y mantenimiento obviamente va a ser hacer eficiente pues, el manejo del relleno sanitario, ¿no? Acá se establece con claridad cuáles son los papeles fundamentales que cumple cada una de las personas dentro de lo que es el manejo del relleno sanitario. Acá, por ejemplo, un ejemplo, una foto, ¿no? Acá tenemos 2 tractores compactadores para cubrir pues esto de lo que se está produciendo acá. Este es el vehículo que les estaba mencionando, que es específico para lo que es residuos sólidos, ¿no? Con las ruedas pesadas para lo que es compactación. Y este es un vehículo antiguo que se utilizaba en las orugas, ¿no? Para operar una celda, pues obviamente nosotros vamos a tener que, una vez que están colocados los residuos sólidos, aquí, bueno, obviamente en el plan de operación y mantenimiento tiene que estar la parte, cómo se va a operar la celda, ¿no? Las indicaciones adecuadas, obviamente con gráficos y si es posible, pues obviamente con la parte de lo que son planos. Entonces acá, por ejemplo, ¿cómo se va manejando? A ver, ya les hablé, de hecho, el primer día de los residuos de los hospitales, ¿no? Esos se llaman residuos biológicos peligrosos o pueden llamarles residuos sanitarios, como ustedes deseen. Ahora, los punzantes no siempre son consideración o no siempre pueden manejar los hospitales, excepto que los hospitales tengan un autoclave y puedan transformar esos desechos en lo que es residuos comunes, pero para tener el autoclave necesitan aprobarse como gestores, entonces no necesitan. Obviamente en este curso no les voy a hablar yo de los desechos sanitarios porque para eso existe otro curso que es el curso de lo que es gestión
de residuos generados en establecimientos de salud. Eso es otro curso que se maneja, pero básicamente esos residuos tienen que, obviamente, llevárselo un gestor autorizado. Ahora, el municipio tiene la potestad sobre esos desechos sanitarios, pero la mayoría de municipios, ¿qué es lo que hacen? Sacan lo que es normativa, ordenanzas en las cuales permiten que gestores externos sean los que hagan este trabajo en lugar de hacerlos ellos, ¿no? Porque consideran que es un poco complicado trabajar. Bueno, anteriormente lo hacían porque necesitaban una licencia ambiental para eso, pero como yo les decía, antes se necesitaba para un relleno sanitario solo un registro ambiental, ¿no? Bueno, ahora, como les digo, se necesita en cambio ya licencia ambiental, tanto para el relleno sanitario como para lo que es tratamiento de residuos peligrosos. Entonces, por eso ahora obviamente van a volver a ellos mismos a obtener la licencia ambiental, ¿no? En virtud de todo eso. Ahora, ¿qué destino le dan? El destino es variable, ¿no? Yo les hablé también el primer día del relleno de seguridad, por eso si es que no estuvo presente en la primera reunión, revisen las reuniones, créanme que todo es interesante, aunque yo les hable muy poco, aunque parezca que lo que yo les hable no les sirva, porque obviamente yo he pasado también por eso, que a veces estoy en una capacitación y me pongo en desatención porque creo que esa parte no me va a servir, pero créanme que todo lo que uno necesita sirve. Por ejemplo, yo les comparto, hace poco me dieron una consultoría para lo que es un estudio para la obtención de una licencia ambiental en Quito, y resulta que cuando fui a contratar a varios, fui a contratar personal, contrato al personal, me dicen, sí, yo sé, no hay ningún problema, y les pongo a realizar, y les pongo a realizar el trabajo, y resulta que no saben nada, resulta que no saben nada, y son profesionales, de 1 o 2 años ya de experiencia, algunos de más experiencia todavía, y no saben nada. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Aun cuando en la hoja de vida vienen y presentan que han hecho 10, 15 consultorías ambientales, o sea, estudios de impactos ambientales, llegado al caso ya no saben nada. ¿Qué es lo que sucede? O mienten en la hoja de vida, o es que les tomó por sorpresa el nuevo cambio de lo que tuvo el sistema o el sistema de la elaboración de los estudios de impactos ambientales. Por ejemplo, el año pasado hubo ese cambio, ¿no? En donde que se adaptó a lo que dice el reglamento ALCOA, que es, bueno, una sistemática diferente, digamos, a la que había anteriormente. Entonces, ahí es lo que sucede. Entonces, todo lo que yo les esté hablando, así sean pequeñas cosas, créanme que les va a servir, ¿no? Y más aún si es que tienen la oportunidad de trabajar en residuos sólidos, que es un tema que todavía no está manejado netamente y que créanme que va a ser muy útil que hablen de esto, ¿no? Ahora, ¿qué es el destino que se les da a los punzantes, los cortopunzantes? Digamos que el más económico es realizar el relleno de seguridad, es decir, la disposición, colocan dentro de lo que es el relleno de seguridad. El relleno de seguridad por lo general tiene un techo, tiene una cubierta no de geomembrana, sino que tiene aparte lo que es una cubierta de hormigón, y ahí colocan la parte de la geomembrana, porque necesitamos que esto esté completamente sellado, ¿no? Entonces, luego de que colocan los cortopunzantes, colocan cal sobre eso y luego proceden a la parte de lo que es la cubierta con material de cobertura. Así se maneja normalmente en un relleno de seguridad, ¿no? Muchas de las veces cuando ya acaba la vida útil del relleno de seguridad, inclusive la cubren o le sellan con hormigón para que quede compactado todo eso, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar con esto del relleno de seguridad cuando estuve en Cayambe precisamente, ¿no? Ahí manejaban de esa forma, ¿no? Aunque ellos no tenían el fondo con hormigón, sino tenían solamente con geomembrana, lo cual es algo, digamos, una pérdida de tiempo, porque los cortopunzantes, si de las fundas rompen, peor aún una geomembrana, ¿no? Entonces, eso es algo ilógico. Ahora, municipios como por ejemplo el de Ambato están por manejar con un autoclave. ¿Qué es lo que hace en el autoclave? Transforman estos cortopunzantes y otros desechos, los autoclavan, obviamente les quitan la parte de lo que es la característica infecciosa y colocan en un relleno normal. Así sería la parte de la situación, ¿no?
Les aconsejo, no, si es que quieren ver todo eso de manejo, vean o descarguen el acuerdo ministerial 0323, que justo estaba dentro del aula virtual, ¿no? Que les va a servir para conocer cómo es que tienen que realizar la parte de este manejo, ¿no? Tenemos, y también pues otro que es bueno es el reglamento de bioseguridad, ¿no? Googleen, busquen en el Google reglamento de bioseguridad en centros en establecimientos de salud, bioseguridad en establecimientos de salud, ¿no? Ahí inclusive habla del manejo de cada uno de los residuos, ¿no? Entonces nosotros una vez que llega acá, se procede a la distribución, ¿no? En capas de 60 centímetros, luego se va formando la parte de lo que es la pendiente, se realiza de 5 a 8 pasadas, el vehículo compactador obviamente, ¿no? Una vez que se ha hecho la parte de las pasadas y se ha establecido la parte del talud, viene lo que es la parte del sistema de la cubierta, ¿no? Viene el vehículo con el material de cobertura, se coloca capas máximo de 20 centímetros y se procede a la compactación, ¿no? Acá tenemos un diseño, ¿no? Aquí es la pista de entrada, viene lo que es el vehículo recolector, coloca los residuos, el vehículo compactador forma la cobertura, perdón, forma la celda, luego se coloca el material de cobertura y así se va formando y se va rellenando la parte de lo que es la celda, ¿no? Acá tenemos otro diseño de igual forma, ¿no? El vehículo acá está diseñado, ¿no? Tiene que estar separado, obviamente, colocando los residuos. Acá está formando lo que es la parte del talud y ya está colocado también la parte de lo que es el material de cobertura, ¿no? Para mantener el frente de trabajo, recuerden, el frente de trabajo es el sitio donde que se encuentra descargando los residuos y se encuentra también el tractor compactador realizando los trabajos de compactación y posterior cobertura, ¿no? Entonces acá siempre tiene que estar, bueno, por lo general en los rellenos sanitarios el polvo es bastante, porque por lo general ubicamos en sitios que son suelos inertes, son suelos bastante polvorientos, entonces en ese sentido por lo general se forma bastante lo que es las tolvaneras, es decir, los pequeños remolinos, los semi-remolinos, o hay bastante viento y entonces se genera bastante polvo. Entonces nosotros necesitamos regar el frente de trabajo con agua para evitar este tipo de situaciones y que puedan trabajar. Ahora no se puede colocar tampoco demasiado agua porque va a volverse lodoso el sitio, ¿no? Hay que controlar de manera adecuada nada más lo que es el agua. En cuanto a lo que es reparar depresiones, fisuras, acá nos dan una recomendación. Ustedes obviamente tendrán que colocar dentro del plan de operación y mantenimiento este tipo de situaciones, de cómo actuar ante depresiones, ante lo que es fisuras, ante lo que es conatos de incendio, etcétera, ¿no? Entonces nosotros aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es clarificar con una pala, con un rastrillo el sitio a una profundidad de 10 centímetros, ¿no? Y luego colocar el material de cobertura y realizar un pisoteo manual para compactar, ¿no? El material tiene que ser, el material de cobertura tiene que ser de manera que tiene que estar húmedo para poder realizar esta compactación, ¿no? Para las grietas, de igual forma, vamos a descubrir 0,20 centímetros a cada lado de la grieta y luego vamos a cubrir con material húmedo, ¿no? Obviamente esto lo vamos a hacer con pisoteo para poder tener cerrada la grieta, ¿no? Los caminos interiores también, que por lo general los caminos interiores son lastrados únicamente, no siempre están, digamos, ni hormigonados, ni tampoco tienen, por ejemplo, lo que respecta a adoquín, ni nada de esos elementos. Entonces, digamos que ustedes, en ese sentido, tienen que verificar esto, ¿no? Que siempre se estén regando, se mantengan los caminos interiores y de igual forma que las cunetas también se mantengan limpias, que estén libres de basura, de cualquier otro residuo, ¿no? La cobertura vegetal, hablamos de la cobertura que está a la parte superior, es decir, una vez de que acaba la vida útil del relleno, ¿no? Entonces ahí nosotros para la parte de lo que es la cobertura vamos a tener que plantar vegetación que tenga raíces poco profundas. ¿Cuál es la que siempre se utiliza? Lo que es el quicuyo, ¿no? El quicuyo es el que en todo lado se utiliza porque tiene raíces poco profundas y además pues tiene la facilidad de resistir biogás y resistir calores extremos también, tiene esa facilidad.
Entonces lo hacemos de esa forma, ¿no? Los taludes, en cambio, hay que tener siempre controlar la estabilidad de los taludes. Obviamente, una vez que está cerrada la celda, hay que siempre controlar esta estabilidad. Esto se lo hace con el establecimiento, por ejemplo, de un sistema de mojonera. ¿Cuáles son las mojoneras? Lo que nosotros conocemos como hitos, que se ubican para, digamos, diferenciar un sitio o diferenciar, por ejemplo, se lo utiliza, ¿no? Para lo que es diferenciación de lo que es límites, ¿no? Por ejemplo, los límites entre terrenos, ahí se colocan las mojoneras. Entonces, esas mojoneras tienen que estar obviamente niveladas y nosotros tenemos que revisar que el nivel esté adecuado, la altura y el nivel sea el adecuado cada cierto tiempo, ¿no? Todo eso ustedes deben determinarlo y colocarlo dentro del plan de operación y mantenimiento. Tenemos que mantener también el drenaje superficial. Para ello, pues vamos a tener que probablemente ubicar bombas para evitar, pues obviamente, que colapse el sistema de drenaje, ¿no? La báscula de igual forma, siempre hay que calibrarla, la báscula. Se debe cuidar también y mantener limpio de polvo y de residuos y pintarlo al menos 1 o 2 veces al año, ¿no? Para mantener la báscula. La cerca perimetral, de igual forma, hay que mantenerla periódicamente. Lo que puede ocurrir normalmente es que roedores o algún tipo de perro salvaje o digamos lobos, alguna especie de esas, tienda a dañar, ¿no? Lo que es la parte de la cerca perimetral. Entonces, en ese sentido, tiene que irse haciendo revisiones periódicas y debe realizarse lo que es la reparación de la cerca perimetral, que es importantísimo que siempre esté bien. Hay que mantener las oficinas también, siempre tenerlas, bueno, la limpieza tiene que ser diaria y de igual forma realizar la pintura de al menos 1 vez al año, ¿no? Para mantenerlas de manera adecuada, ¿no? El sistema de tratamiento de lixiviados tiene que tener su propio manual de operación, de hecho, la planta de tratamiento de lixiviados, y debe estar junto con el diseño de la planta de tratamiento de lixiviados para evitar fallos, ¿no? Porque una vez que falle el sistema de tratamiento de lixiviados vamos a tener graves problemas, porque los lixiviados siempre tienen elementos contaminantes, ¿no? Siempre es ese el problema. Ya ustedes verán en la parte de tratamiento de lixiviados la diferencia entre un lixiviado maduro, un lixiviado joven, qué es lo que sucede con todo eso, ¿no? Tenemos también el mantenimiento de áreas verdes. Siempre dentro de un relleno sanitario tiene que haber áreas verdes, ¿no? Sobre todo en la parte cercana a las oficinas, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros que tener especies arbóreas que obviamente tenemos que hacerle de manera periódica la poda, el riego, la colocación de herbicidas y plaguicidas para evitar la proliferación de malezas, ¿no? Porque siempre van a aparecer malezas en este sitio, ¿no? Tenemos acá, en cambio, ya hablando de control monitoreo, la parte de lo que es el control del fuego, ¿no? Entonces, para controlar el fuego, normalmente va a ocurrir esto, ¿no? Por más de que estés enterrado, a veces ocurre la combustión espontánea. Entonces, ahí nosotros vamos a tener que realizar una abertura a los lados de lo que es el fuego y vamos a utilizar lo que es tierra, ¿no? En casos muy excepcionales vamos a utilizar agua, pero con tierra nomás vamos a controlar el cúmulo de incendio, ¿no? Las plagas también hay que controlarlas. Lamentablemente acá hablamos de la situación de que tenemos que tomar medidas extremas muchas de las veces, ¿no? Colocar trampas para los roedores, realizar fumigaciones para los mosquitos. Para la parte de lo que es las aves también hay que tener mucho cuidado, hay que utilizar redes, por ejemplo, encima del sitio de trabajo. Entonces, acá es un poco cuestionable, ¿no? De hecho, ustedes deben tratar de utilizar técnicas en las cuales se evite lo más posible la parte de lo que es el asesinato de criaturas, ¿no? Es decir, de roedores o de perritos o de aves. Hay que tratar de realizar un control adecuado, ¿no? Entonces revisen siempre metodologías que les permitan tener un control de plagas adecuado, ¿no? Los materiales ligeros, en cambio, como yo les estaba mencionando, ¿qué es lo que eran los materiales ligeros? Eran aquellas partículas que por lo general se desprenden debido al viento, ¿no? Mientras estamos trabajando. Entonces ahí una de las técnicas que están colocadas aquí es
es utilizar lo que son pantallas portátiles, que pueden ser de material de alambre galvanizado, por ejemplo, ¿no? Y estas mallas, que tienen que ser obviamente de un diámetro bien pequeño para que puedan retener en este sentido lo que es los residuos. Entonces nosotros podríamos colocar al frente de trabajo, ¿no? En la dirección del viento acá, y todos los residuos irían quedando aquí, y así no habría ningún problema, ¿no? Los lixiviados, al igual que los gases, hay que controlarlos de manera periódica, ¿no? Como dice acá, los lixiviados una vez al mes durante los primeros 4 años, ¿no? Y de igual forma la parte del monitoreo de gas. Ahora los puntos de monitoreo tanto de los lixiviados como de lo que es los gases, los establece lo que es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, ¿no? Una vez que nosotros obtengamos la licencia ambiental, ellos van a darnos esas indicaciones. Acá dentro de lo que es la carpeta de operación y mantenimiento, ustedes van a tener en algunos formatos, ¿no? Que ustedes les pueden revisar, que son formatos de control y monitoreo. Van a tener también lo que respecta a unos ejemplos de operación y mantenimiento que les van a ser útiles, ¿no? Para el desarrollo en el caso de que ustedes tengan alguno de estos trabajos o necesitan realizar alguno de estos trabajos, ¿no? Bien, entonces ustedes los revisan sin problema. Ahorita no sé por qué no se quiere abrir, pero son unos formatos que normalmente se los puede manejar para lo que es operación y mantenimiento. Y aquí están algunos ejemplos que ustedes también pueden revisarlos, ¿no? Bien, eso sería todo durante el curso, pues lo que se les puede compartir y lo que está ofrecido también dentro de lo que es la temática, ¿no? Agradecerles a cada uno de ustedes por su participación, pues y bueno, pidiendo una disculpa, digamos, por lo que sucedió la semana pasada, pero siempre tratamos de hacer todo de manera profesional. Lamentablemente a veces ocurren situaciones que no tienen que ver o que se escapan a uno, ¿no? Personalmente, como yo les mencionaba, pues tenía planificado llegar al sitio donde que dictó el curso, o sea, es decir, a la vivienda en donde que yo estaba trasladándome, pero lamentablemente hubo un accidente y no pude llegar, ¿no? Entonces no tenía señal y no tuve señal hasta el siguiente día recién. Entonces esa situación ocurrió, pero bueno, está nuestra responsabilidad, pues y el curso se lo cambió nada más para esta semana y se lo dicta. Lamentablemente por el número de horas, digamos, muchas de las veces no se puede tratar muchas temáticas. Anteriormente, cuando era un curso presencial, inclusive hacíamos una visita a algún relleno sanitario, ¿no? Hicimos algunas visitas al relleno sanitario de Quito, al relleno sanitario de acá de Riobamba, que pudimos hacer las visitas, ¿no? Esperamos que, bueno, pronto ya se pueda volver a la parte de, digamos, física, y poder pues dar este tipo de cursos ya de manera un poco más práctica, con temáticas un poco más profundas, ¿no? Como las metodologías de reciclaje, cómo hacer caracterización ya de manera práctica, entre otras situaciones. Entonces esperamos eso pronto poder hacerlo ya de manera presencial, porque digamos que siempre se necesita, ¿no? Esa parte de la práctica también, aparte de la teórica, ¿no? Tienen acá, como les dije, el material que pueden revisar. Tenemos material extra que ustedes pueden revisarlo ahora que termine el curso. Eh, Pueden también revisar cada una de las carpetas. Ahí hay material muy, muy valioso y muy importante, y esos formatos les van a servir para actuar dentro de su campo profesional. Es una temática que está todavía en pleno desarrollo y que nunca estamos exentos de que vayamos a necesitar o necesitamos conocer, porque puede ser que algún rato trabajemos en un municipio o nos contrate una consultoría para realizar este tipo de estudios, y va a ser importantísimo eso, ¿no? Agradecerles, como digo, por participar en el curso, pues invitarles también a futuros cursos. Estaremos dando el curso de
plantas de tratamiento de aguas residuales del 18 al 22 de abril. Está ya publicado en la página RJ Soluciones Ambientales, RJ Soluciones Ambientales Riobamba. Eso sería todo por el curso. Recuerden, las indicaciones están acá de lo que es la evaluación. El día de mañana les debe estar llegando el link. En el caso de que no les llegue, de igual forma yo les envío el link a través de sus correos el día lunes, ¿no? En la mañana les voy a enviar para recordarles que tienen que rendir la evaluación ese día, tienen que ya tener reservado ese tiempo porque ya les hemos comunicado desde el inicio del curso mismo que íbamos a dar esta evaluación el próximo lunes, ¿no? Eso nada más sería por hoy. Muchísimas gracias a todos. Bueno, una última indicación que me faltaría porque a veces tal vez no se entiende el cuestionario. Bueno, acá en el orden de evaluación tienen, ¿no? Le repito a la compañera que me estaba pidiendo, este es el link, ¿no? Aquí está en el aula virtual. Este es el link del aula virtual con su usuario y contraseña, el número de cédula, ¿no? Ya le envío la captura que me está solicitando a su número de WhatsApp, ¿no? Ya, entonces acá está el cuestionario de las preguntas. Y les voy a mostrar cómo están las preguntas precisamente, ¿no? Entonces acá, estas son la formulación de la pregunta. Las opciones son las que están acá a la derecha, ¿no? Y la que tiene el 1 es la que ustedes deben contestar, ¿no? Como les digo, hay unas 2 o 3 preguntas que están mal contestadas, pero aún así tienen que colocar lo que está aquí. Eso nada más sería la última indicación que me faltaba hacerles. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena noche, ¿no? Gracias a todos, muchísimas gracias. Que tengan una buena